Calculo que va a durar unas 6 semanas, más o menos, Dios mediante. Pero durante las próximas semanas quiero que estudiemos juntos el pequeño libro de J.C. Ryle, Los deberes de los padres. Creo que se llama en español también Ryle, ¿verdad? Ustedes dicen Ryle. Okay. Bueno, él es de Inglaterra, entonces voy a usar el nombre en inglés. Ryle. Ryle presenta 17 principios para la instrucción de los hijos. En lugar de dedicar 17 semanas, he agrupado esos principios en varios temas más amplios. Así que mucho de lo que usted va a escuchar en estas lecciones, sermones, es simplemente el consejo de Ryle, resumido y organizado, y luego vamos a examinar ese consejo a la luz de las Escrituras. Pero yo quiero que sepan que este es el material de Ryle. Yo simplemente lo estoy recopilando y presentando, no estoy tratando de ser novedoso. Más bien, ese es un recurso sólido que, en mi opinión, todo cristiano debería leer. Todo. Pero queremos tomar estos principios antiguos y bíblicos y ponerlos nuevamente delante de nuestras conciencias. Ryle mismo dice que este tema no es nuevo. Sin embargo, estar familiarizados con la crianza bíblica de los hijos no significa necesariamente que estemos siendo fieles en la crianza bíblica de nuestros hijos. La preocupación de Ryle es profundamente pastoral. Esta es una área en la que fácilmente podemos reconocer los errores en otras familias mientras permanecemos ciegos a los nuestros. O nos ofendemos muchísimo cuando alguien corrige algo acerca de nuestros propios hijos, pero no tenemos ningún problema en corregir a los hijos de otra persona. ¿Me explico? Antes de comenzar, quiero decir unas palabras acerca de por qué creo que este es un tema importante para toda la iglesia y no solamente para aquellos que actualmente tienen hijos pequeños en el hogar. Ryle mismo reconoce esto. Él dice, es un tema que concierne a casi todos. Difícilmente hay un hogar al que no toque. Padres, maestros, tíos, tías, hermanos, hermanas, todos tienen algún interés en este tema. Su punto es que casi todos nosotros, de una manera u otra, tenemos alguna relación con la crianza y la influencia de los niños. Así que, ciertamente, si usted es padre o madre y tiene hijos en el hogar, esas lecciones tienen una aplicación muy, muy directa para usted. Dios actualmente ha confiado hijos a su cuidado y usted se encuentra en medio de esta gran obra de instruirlos. Pero también quiero que nuestros jóvenes y aquellos que no están casados escuchen con mucha atención. Tal vez usted no tenga hijos ahora, pero puede ser que algún día el Señor le dé un esposo o una esposa e hijos propios. Y es mucho mejor comenzar a formar convicciones bíblicas acerca de la crianza de los hijos antes de tenerlos, que esperar hasta estar en medio de todo esto. Comience desde ahora a pensar en qué clase de hogar quisiera establecer y cómo desearía criar a sus hijos para el Señor. Y abuelos, esto también les concierne a ustedes. La responsabilidad principal de criar a sus nietos les corresponde a sus padres, pero ustedes todavía pueden tener una enorme influencia sobre ellos. Pueden fortalecer las manos de sus padres en lugar de debilitarlas. Pueden orar por sus nietos, hablarles la palabra de Dios, modelar la piedad delante de ellos y animar a sus padres en la difícil tarea de criarlos. Y también quiero hablar con ternura
a aquellos a quienes el Señor no les ha dado hijos, sean solteros o casados. No quiero que una serie como esta les haga sentir que aquí no hay nada para ustedes, o que su lugar en la iglesia de alguna manera sea menos importante. El punto de Ryle nos ayuda aquí. Casi todos podemos hacer algo, ya sea directa o indirectamente. Usted forma parte de la familia de Dios. Hay niños en esta iglesia que lo observan, lo escuchan y reciben su influencia. Usted puede orar por ellos. Puede animar a padres cansados. Puede reforzar en lugar de debilitar la instrucción bíblica que los niños reciben en el hogar. Y usted puede ser un ejemplo piadoso delante de la próxima generación. Así que quiero que todos escuchemos estas lecciones. No preguntándonos solamente qué deben hacer los padres, sino también cómo puedo ayudar a que los niños de esta iglesia sean instruidos para Dios, para Cristo y para la eternidad. Y no haciendo esto siempre de una manera crítica, ¿verdad? Señalando constantemente las fallas de los padres, sino recordándoles con amor y paciencia lo que enseñan las Escrituras, animándolos de una manera amable, llena de gracia, a criar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Queremos ayudarnos unos a otros a ser padres más fieles, no desanimarnos unos a otros. Y realmente este es, como dice Ryle, un tema que concierne a casi todos. Dicho esto, abren sus Biblias conmigo en Proverbios 22. Ahí en el versículo 6. Y vamos a empezar aquí. Y durante esta serie vamos a ver muchísimo aquí en la Escritura. Muchos versículos para ayudarnos a entender mejor nuestra tarea y responsabilidad ante el Señor. Proverbios 22, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mis hermanos, ahora sabemos que los proverbios no son promesas absolutas. Es decir, no están diciendo que esto sucederá inevitablemente en cada caso sin excepción. Más bien nos dan principios de sabiduría por los cuales debemos ordenar nuestras vidas. Y la implicación aquí es clara. Como padres debemos ser fieles en instruir y dirigir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Este es nuestro llamado principal como padres. El llamado principal como padres. Escúchenme bien aquí. Todo lo demás que hacemos por nuestros hijos debe fluir de esta responsabilidad. Antes de pensar en su educación, su profesión, su éxito o lo que puedan alcanzar en este mundo, debemos pensar en sus almas. Nuestro gran deseo debe ser criar hijos que conozcan la palabra de Dios, que entiendan el Evangelio y que estén dirigidos continuamente hacia Cristo. Ryle comienza aquí en el capítulo 22, versículo 6. Y es un texto muy conocido, ¿verdad? Aunque los cristianos conocen este texto, pocas veces ponen en práctica el deber que enseña. Hay mucho interés hoy en día en la educación y en los medios para educar a los hijos, pero comparativamente hay poca preocupación por instruir a los hijos en su camino, el camino del Señor. Este tema requiere un autoexamen.
La preocupación principal de Israel no es qué están haciendo mal otros padres, sino estoy haciendo yo en este asunto todo lo que puedo. Ante el del Señor, con una conciencia limpia. Los padres pueden ver fácilmente las faltas en otros hogares mientras pasan por alto las faltas en el suyo. Por lo tanto, necesitamos, mis hermanos, humildad y una disposición para examinar cómo estamos criando a nuestros propios hijos. Rael también reconoce que los padres pueden ser especialmente sensibles cuando alguien señala faltas en sus hijos. Él quiere ofrecer consejos sencillos acerca de la correcta instrucción de los hijos. Y su gran preocupación es, si usted quiere instruir a sus hijos para el cielo, esto realmente establece la dirección de todo el libro. Entonces, ¿cómo debemos instruir a nuestros hijos para el cielo? Bueno, el primer deber es instruyelos en el camino que deben seguir, no en el camino que ellos desean. Recuerda, mis hermanos, la naturaleza pecaminosa del niño. Tenemos que empezar aquí. Los niños nacen con una marcada inclinación hacia el mal. No hace falta enseñarle a un niño a pecar, ni a hacer el mal. Son lo que dijo Voddie Baucham, víboras en pañales. Bueno, la frase suena mejor en inglés porque rima, pero ya entiende a qué se refiere, ¿verdad? Su razonamiento está completamente fundamentado en la doctrina de la naturaleza caída del hombre. Ve allí Proverbios 22:15. El versículo 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora busquen conmigo en sus Biblias Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. Dice, 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vale la pena aquí conservar la ilustración de Rael. Dice, nuestros corazones son como la tierra que pisamos. Déjala sola y con toda seguridad producirá maleza. Por lo tanto, no se puede simplemente dejar a un niño a su propia voluntad. Sus deseos no pueden determinar cómo será instruido, ni sus sentimientos. Sus preferencias no pueden determinar lo que es bueno para su alma. Los padres deben ejercer su juicio a favor de él. Y Rael compara esto con el cuidado cotidiano, ya que ejercemos sobre el cuerpo de nuestros hijos. No permitimos que ellos determinen lo que van a comer. No permitimos que ellos determinen lo que van a beber. No permitimos que ellos determinen cómo se van a vestir. Por lo tanto, instrúyalo en el camino que es bíblico y correcto y no en el camino que él desea. Hay que resistir la voluntad propia. Y esta es una de las declaraciones más fuertes de Rael. Dice, la voluntad propia es casi lo primero que aparece en la mente de un niño y su primer paso debe ser resistirla. Así que el primer principio de Rael es muy sencillo. El niño no determina el camino. La Escritura determina el camino. Y los padres deben obedecer al Señor conforme a su palabra. Hermano, hermana, le ruego que se comprometa hoy delante del Señor a criar a sus hijos en los caminos de Dios y no en los caminos de este mundo. No permita que la cultura, las costumbres de la familia, lo que hacen otros padres,
ni los deseos de sus propios hijos determinen cómo usted los va a criar. Que la palabra de Dios determine el camino. Y hermanos, amar mucho a nuestros hijos no significa darles todo lo que quieren. A veces pensamos, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo nunca tuve. Y ese deseo puede venir de un corazón lleno de amor, pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Darle a su hijo todo lo que quiere no siempre es amarlo bien. No tenga miedo de decirle no a su hijo. No tenga miedo de que se enoje, que llore o que quede descontento con usted por un tiempo. Usted no está llamado a ser el mejor amigo de su hijo. Está llamado a ser su padre. Usted no ha sido llamado a darle todo lo que desea, sino a darle lo que necesita conforme a la palabra de Dios. Su hijo necesita límites, necesita corrección, necesita disciplina, necesita aprender a obedecer, necesita aprender que él no es el centro del hogar y que no siempre puede tener lo que quiere. No le dé todo lo que quiere. Dele lo que necesita bíblicamente. Porque algunas veces, hermano, hermana, la cosa más amorosa que usted puede decirle a su hijo es simplemente no. Y ellos tienen que entender que cuando usted dice no, significa no. Cuando usted dice que no, no permita que discuten, lloriqueen, se quejen, murmuren o hagan mala cara. No significa no. Su palabra como padre debe tener peso. Y usted tiene que enseñar a sus hijos a obedecer su voz. Eso, mis hermanos, también es amor. Eso también es criar a nuestros hijos en los caminos de Dios. En el primer punto vimos que el niño no debe determinar el camino, sino que la Escritura debe determinarlo. Pero eso nos lleva naturalmente a una segunda responsabilidad. Si Dios ha confiado a los padres la tarea de instruir a sus hijos en ese camino, entonces los padres deben recordar cuánta influencia tienen en esos primeros años. El segundo deber de Ryle: instrúyalos recordando que mucho depende de usted. O sea, eduque a sus hijos con la convicción constante en su mente de que mucho depende de usted. Esto es el tercer deber según Ryle. Ryle quiere ahora, el tercer de los 17, pero Ryle quiere ahora que los padres comprendan la enorme influencia de la instrucción temprana. Ryle reconoce tres influencias poderosas. Él habla de la gracia. La gracia puede transformar completamente aún a un pecador viejo. Nada es imposible para el Señor utilizando gracia. La naturaleza caída también es sumamente fuerte. Se resiste a la santidad y las cosas de Dios. Y luego Ryle dice, pero después de la naturaleza y la gracia, indudablemente no hay nada más poderoso que la educación. Y por educación, Ryle quiere decir mucho más que la educación escolar. Se refiere a la instrucción y formación desde los primeros años. Los hábitos tempranos tienen una influencia duradera. Y Ryle enfatiza, los hábitos tempranos lo son todo para nosotros bajo Dios. No son todo para nosotros bajo Dios. Es decir, las primeras impresiones importan. Los niños reciben mucho de aquellos que los crían. Los modales, los hábitos, las maneras de pensar, los gustos y las disposiciones pueden acompañarlos durante toda la vida. Por lo tanto, Dios ha dado a los padres una oportunidad extraordinaria. Y Ryle describe la mente de un niño como receptiva
a las impresiones como barro húmedo. Y todo esto es una de las disposiciones misericordiosas de Dios. Él les da a sus hijos una mente que va a recibir impresiones como barro húmedo. Les da al comienzo de la vida una disposición a creer lo que usted les dice, a dar por cierto lo que usted les aconseja y a confiar en su palabra antes que en la de un extraño. En resumen, Dios le da una oportunidad de oro para hacerles bien y procure que esa oportunidad no sea descuidada ni desperdiciada. Una vez que se deja pasar, se pierde para siempre. Por lo tanto, no desperdicie los primeros años. Es decir, no haga, mi hermano, mi hermana, un mal uso de la soberanía de Dios. Algunos podrían razonar, los padres no pueden regenerar a sus hijos. La salvación es enteramente por gracia. Por lo tanto, los padres pueden hacer poco más que esperar a que Dios obre. Pero Ryle rechaza esto y nosotros también deberíamos rechazar esto. Él escribe, yo sé que usted no puede convertir a su hijo. Y después añade, pero también yo sé que Dios dice expresamente, instruye al niño en su camino. Y ese es un equilibrio importante. Los padres no pueden dar la gracia, pero los padres deben usar los medios que Dios manda. Nuestro deber no es quedarnos quietos y discutir, sino seguir adelante y obedecer. Por ejemplo, piensen en Caná. Los siervos no podían realizar el milagro de Cristo. Su responsabilidad era sencillamente obedecer a Cristo y llenar las tinajas de agua. Por lo tanto, Ryle dice, solo tenemos que hacer lo que se les mandó a los siervos en las bodas de Caná, llenar de agua las tinajas y podemos dejar con toda seguridad que el Señor convierta esa agua en vino. Probablemente vale la pena detenernos aquí por un momento. Haga lo que Dios ha mandado con respecto a sus hijos y deje la bendición en sus manos. No ponga excusas. No trate de justificar o racionalizar la desobediencia. Más bien obedezca al Señor en esta área y cumpla fielmente con la responsabilidad que Él le ha dado. La manera en que criamos a nuestros hijos, la manera en que ellos se comportan, la manera en que ejercemos la disciplina y dirigimos nuestros hogares, todas esas cosas son un testimonio ante el mundo que nos observa. Entonces debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿estamos dando un buen testimonio? ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? ¿Usando fielmente los medios que Dios nos ha dado? Mientras confiamos en el Señor para salvar a nuestros hijos. Sería un pecado de presunción orar para que Dios salve a nuestros hijos si nosotros mismos no estamos dispuestos a seguir las instrucciones bíblicas que Dios nos ha dado para criarlos. No podemos descuidar los medios que Dios manda y luego presumir que Él va a bendecir nuestra negligencia. Hermanos, para ser muy honesto, eso es un trabajo difícil. Es agotador. Requiere mucho tiempo. Requiere paciencia, sacrificio y perseverancia. Pero cuando usted esté cansado, piense en el alma de ese precioso niño que Dios ha puesto bajo su cuidado. Piense en lo que está en juego. Vale la pena el esfuerzo. Y voy a repetir esto una y otra vez a lo largo de esta serie. Usted tiene que ser constante. No le diga una cosa a sus hijos mientras usted hace otra. No les enseñe con sus palabras que deben obedecer a Dios mientras con su vida les enseñe que sus mandamientos pueden ser ignorados. Sus hijos
No solamente escuchen lo que usted dice, ellos observen cómo usted vive. Como ha dicho Joe Beeke, aparte de la Biblia, sus vidas son el libro más importante que sus hijos jamás leerán. Hermano, sus hijos están leyendo su vida todos los días. ¿Qué están leyendo? Observen cómo usted habla, cómo responde cuando está enojado, cómo trata a su cónyuge, cómo guarda el día del Señor, cómo responde a la autoridad y si las cosas de Dios realmente son una prioridad para usted. Así que mi hermano, mi hermana, llene las tinajas. Haga fielmente lo que Dios le ha mandado. Sea constante. Ore por sus hijos. Instrúyelos. Disciplínelos. Deles un ejemplo piadoso. Y luego confíe humildemente en el Señor para hacer aquello que solamente Él puede hacer. Darles un nuevo corazón. Eso nos lleva ahora al tercer deber para esta mañana. El último. En el tercer lugar, Ryle dice, instrúyelos teniendo continuamente sus almas delante de usted. O sea, eduque a sus hijos teniendo continuamente presente este pensamiento, que el alma de su hijo es lo primero que debe considerar. Eso es el cuarto de los 17 deberes según Ryle. Y esta es realmente la gran carga de esta lección. Ryle reconoce cuán preciosos son los hijos para sus padres. Pero luego dice, si usted los ama, piense a menudo en sus almas. ¿Por qué? Porque todo lo demás acerca de ellos es temporal. Este mundo pasará. Sus cuerpos morirán. Las posesiones terrenales desaparecerán, pero sus almas permanecerán. Por lo tanto, ningún interés debe pesar tanto para usted como sus intereses eternos. Hágase una pregunta acerca de todo lo relacionado con ellos. Quizás sea la gran pregunta práctica de la primera semana. En cada paso que dé con respecto a ellos, en cada plan, proyecto, decisión que tenga que ver con ellos, no deje por fuera aquella gran pregunta, ¿cómo afectará esto sus almas? No solamente van a disfrutar esto los ayudará a tener éxito. Esto es lo que todos los demás están haciendo, sino cómo afectará esto sus almas. El verdadero amor busca su bien eterno. El amor por las almas de sus hijos es la esencia misma de todo amor, dice Ryle. No podemos definir el amor simplemente como acariciarlos o consentirlos o darles todo lo que quieren o buscar solamente la felicidad terrenal de sus hijos. ¿Por qué? Porque esta vida no lo es todo. Los hijos aprendan desde su infancia que su mayor preocupación no es simplemente ser felices en este mundo, sino su condición delante de Dios y la salvación de sus almas. Mi hermano, mi hermana, no siga simplemente con el patrón del mundo. Y yo creo que aquí debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos, porque es muy fácil adoptar la manera de pensar del mundo sin darnos cuenta. Podemos comenzar a pensar, bueno, tiene que ir a la universidad. Tiene que sacar una buena carrera. Tiene que conseguir un buen trabajo. Tiene que ganar suficiente dinero. Tiene que poder mantenerse y proveer para una familia. Hermanos, ninguna de estas cosas es necesariamente mala. Es bueno trabajar, es bueno prepararse, es bueno poder proveer para una familia. Pero la pregunta de Ryle nos obliga a detenernos y preguntar, ¿cómo afectará esto su alma? ¿De qué sirve que su hijo tenga una excelente educación si pierde su alma?
¿De qué sirve que consiga una profesión respetable, gane mucho dinero y tenga una vida cómoda si se aleja de Cristo y de su iglesia? ¿De qué sirve prepararlo cuidadosamente para 40 o 50 años en este mundo mientras descuidamos prepararlo para la eternidad? Hermanos, tengan cuidado de no medir el éxito de sus hijos con la misma medida que usa el mundo. El mundo siempre pregunta, ¿qué va a llegar a ser su hijo? Pero el padre cristiano debe preguntar algo mucho más importante. ¿Qué está pasando con el alma de mi hijo? Tal vez llegue el momento en que usted tenga que escoger entre algo que parece darle una ventaja en este mundo y algo que es mejor para su alma. Y cuando llegue ese momento, escoja su alma. No sacrifique la adoración, la iglesia, el día del Señor, la piedad o la formación espiritual de sus hijos sobre el altar del éxito terrenal. Porque nuestro objetivo no es simplemente criar hijos que pueden desenvolverse bien en el mundo. Queremos instruirlos para el cielo. Israel advierte a los padres cristianos contra hacer las cosas simplemente porque todos los demás las hacen. Ciertos libros son populares. Bueno, hoy en día el internet, ¿verdad? O ciertas costumbres están de moda. O una determinada manera de educar a los hijos es lo acostumbrado. Más bien, debe instruir teniendo en mente las almas de sus hijos. Y luego viene el contraste de Israel. El que ha instruido a sus hijos para el cielo antes para que la tierra, para Dios antes que para el hombre, ese es el Padre que al final será llamado sabio. En conclusión, esta mañana, mis hermanos, tengo aquí 3 pensamientos o 3 aplicaciones para nosotros. Primera, instrúyelos conforme a la Escritura, no conforme a sus propios deseos. Porque sus corazones, al igual que los nuestros, son naturalmente pecaminosos. En segundo lugar, recuerde que mucho depende de su instrucción fiel. Usted no puede convertir a sus hijos. Solamente Dios puede hacer eso. Pero Dios le manda usar los medios que Él ha establecido. Llene las tinajas y deje el milagro en las manos de Cristo. Y recuerde, hermano o hermana, el Señor le ayudará. Este no es una tarea imposible. Ánimo, Cristo está con usted. Y el Espíritu Santo le dará poder para obedecer. Dios nunca nos manda algo sin darnos por medio de su Espíritu la gracia y la fuerza necesarias para obedecer. Así que no se desanime. No mire esta responsabilidad y piense, yo no puedo hacer esto. Sí, es difícil. Sí, requiere sacrificio, paciencia y perseverancia. Pero la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Así que cobre ánimo. Y recuerde, sí, por la gracia de Dios, usted puede hacer estas cosas. Usted puede instruir fielmente a sus hijos. Puede perseverar cuando esté cansado. Puede corregir sus propios errores. Puede crecer en constancia. Cristo está con usted. El Espíritu obra en usted. Y la gracia de Dios le sostendrá mientras procura obedecerle. Y finalmente, en tercer lugar, mantenga continuamente delante de sus ojos las almas eternas de sus hijos. Y recuerde especialmente la pregunta de Israel: ¿cómo afectará esto sus almas? Esta pregunta debe influir en nuestra manera de pensar acerca de todo lo relacionado con nuestros hijos. Y probablemente terminaría la primera semana con las propias palabras de Israel, porque resumen la lección mejor que cualquier cosa que nosotros pudiéramos crear. Instruirlos para el cielo
antes que para la tierra, para Dios antes para que el hombre. Hermanos, nuestros hijos no serán niños para siempre. Llegará el día cuando ya no estarán bajo nuestro techo, cuando nuestra oportunidad de instruirlos habrá pasado y finalmente cuando estarán delante de Dios. Así que mientras el Señor los tenga bajo su cuidado, no desperdicie esos años. Instrúyelos para algo más grande que una buena vida en este mundo. Instrúyelos para la eternidad. Instrúyelos para el cielo. Instrúyelos para Dios. Y deje los resultados en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te pedimos su ayuda en este momento. Que nos ayudes a entender las cosas que hemos escuchado y poner en práctica. Danos corazones alegres, pero también corazones decididos de obedecer a nuestro Señor. Bendice a tu iglesia aquí, los esfuerzos de los padres, incluso esta semana. Ayúdanos a ser más fiel en nuestra tarea. Y oh Señor, una vez más, salva por favor a esos niños. Y oramos todo esto